Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar con el Libertador. Vamos a hablar hoy del sismo, sus implicaciones en los contratos inmobiliarios. Es un tema que podemos abarcar desde lo que ha sucedido y lo que puede suceder a futuro. Y esa es la intención para que no solo pues las personas que nos acompañan desde varias ciudades que han sido afectadas como Cali, Ibagué, el eje cafetero, Bucaramanga, pues tengan la información, sino también consideramos que es importante las personas que están en todas las ciudades del país y manejan este tipo de temas que puede suceder a futuro tengan la información. Tenemos dos invitadas muy especiales, pues está el equipo del Libertador, obviamente, pero tenemos dos invitadas muy especiales, que son Norma Piedad Moreno, gerente de Banca Servicios y Agencia Proyectiva, y Diana Maldonado, gerente de operaciones del Libertador, quienes nos van a contar, uno, la experiencia que ha tenido el Libertador con este tema, cómo lo han manejado y cómo se puede manejar a futuro lo que les decía anteriormente. Entonces, pues no quiero quitarle mucho tiempo de la intervención a mis dos super invitadas. Les doy la bienvenida a Norma Pi y Diana. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, por abrir este espacio por medio de Liana Roballo, que también nos acompaña. Bienvenidas. Entonces, Norma Piedad, te doy la palabra. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos siempre dispuestos a colaborar, a acompañarlos en lo que esté a nuestro alcance. Les traje aquí unos slides sencillitos con una información lo más actualizada posible. Ya les comparto la presentación. Entonces, relacionados con el seguro de hogar, de la vivienda, y entendido por vivienda también las empresas y las copropiedades en general, pero antes de eso, poderles mostrar cifras actualizadas al 16 de agosto, el impacto del sismo en Colombia. Entonces, un impacto de gran magnitud que sucedió el 10 de agosto. El 16 de agosto a las 6:30 de la tarde, esta es la última actualización que tiene el grupo, ayer presentado en la Junta del Banco y con información de diferentes fuentes. Esta fuente no es solo de nosotros. Aquí en la parte inferior ustedes ven de dónde se produjo la información, Confecámaras, del Tiempo, del País, de todos los elementos conjuntos para poder plasmarles a ustedes el impacto social, físico y económico de esta tragedia, de esta situación difícil, de este sismo. Entonces, se han afectado a la fecha, a esa fecha, 120.000 familias. Por supuesto que se ha sentido en muchos departamentos más impactados, 15, y de esos hay 7 departamentos aún más afectados. Hay daños en Bogotá, y hay daños en Cúcuta, hay daños en diferentes partes del país, pero pues ya todos sabemos el foco importante pues que ha sido Chocó, el Valle del Cauca, en Pereira, en Manizales y sus alrededores son como los más afectados. Entonces, 120.000 familias, hay 289 o a esa fecha fallecidos, 4.000 heridos, 143 personas desaparecidas y afortunadamente 353 rescatados. Ahora vienen rescatándose cada vez con menos probabilidad de estar bien, pero pues vienen rescatándose unos, ustedes lo ven en noticias. Hay 127.000 familias, viviendas averiadas. Es una cifra súper grande, ya les voy a dar abajo el impacto. 26.900 viviendas completamente destruidas, colapsados 66 edificios, que esto es económicamente tiene bastante efecto, y hay 298 vías afectadas. Entonces aquí estamos viendo que tenemos conjuntos, tenemos casas, tenemos infraestructura, lo que se estima de daño a nivel nacional para reconstruir esto que está destruido son cerca de 30 billones de pesos, billones, 24.5 en edificaciones y 5.5 en infraestructura. Estamos pensando que esto es un tema de puentes, vías y en fin. Cuando hablamos de empresas, 20.000 empresas, se estiman 20.000 empresas grandes afectadas, pero hay 250.000 microempresas lastimadas. Eso representa para este país 1.4 millones de empleos expuestos
y por supuesto casi que el 15% del empleo formal afectado. Cuando uno ve esta magnitud, el tema, sé que vamos a hablar del seguro de hogar, sé que vamos a hablar del seguro de arrendamiento, pero el tema no se queda solamente ahí, porque por supuesto esto impacta, ya impactadas las vías, va a impactar suministros, impacta empleo, entonces seguramente seguro de desempleo también, seguro de vida también, el seguro de salud también, porque esto tiene una cadena, ¿no? Después del desastre, uno se repone y empieza la reconstrucción, pero también hay un tema sanitario en algunas zonas que también tendremos pues que sortear. Bien, dado este panorama general, yo les voy a hablar del patrimonio del seguro del hogar. Es muy parecido a lo que pasa en la vivienda, la copropiedad y la empresa. Voy a hacer foco en la vivienda porque cuando repasemos el tema de la vivienda, y esto lo tomo porque yo recibo de manera permanente preguntas de mi núcleo familiar, de mi núcleo social, de clientes de el banco, de la aseguradora, de la agencia, incluso de Servicios Bolívar, con unas preguntas súper frecuentes. Entonces quise en este espacio resolver esas preguntas frecuentes de manera muy general, muy sencilla, y hay algo que les quiero contar. Y existe, dado que nosotros tenemos créditos en diferentes entidades bancarias y nuestros clientes tienen seguros en diferentes aseguradoras, aunque nosotros trabajamos en el Grupo Bolívar y por supuesto, pues la información que tenemos es más de Seguros Bolívar, pero esto es información general. Entonces existe una entidad que casi pocos conocen, los que trabajamos en el mundo asegurador la conocemos mucho, pero en general cuando uno dice existe Fasecolda, a uno lo miran como raro. Fasecolda, ¿eso qué es? Entonces, FASECOLDA es la Federación de Aseguradores de los Colombianos. FASECOLDA tiene una página web, fasecolda.com, tiene unas redes sociales que últimamente están muy activas. En Instagram está FASECOLDA Oficial, creo que le falta la L, pero esa es ahí la pueden encontrar en Instagram. Y de manera permanente publican noticias. Yo les quise aquí destacar estas tres como para ilustrarles un poco noticias y se den cuenta la actualización. Esto es 13 de agosto, esto es 12 de agosto, es 11 de agosto, pero Instagram de manera permanente. Entonces voy a empezar por el 11 de agosto. Sismo de San José del Palmar, lo que deben saber los aseguradores. Uno pica allí y hay una cantidad de detalles, información, respuestas generales de qué es lo que tenemos que conocer, el impacto, si fue el más grave, desde hace cuántos años se había repetido alguno, por qué el impacto se sintió, la profundidad y en fin, y hay una información súper rica. Y fíjense que aquí yo, obvio, no le estoy haciendo publicidad a la compañía, pero tengo que hablar desde donde conozco. Entonces, claro, cuando uno empieza a hablar, ¿qué pasa en mi compañía? Es que yo tengo crédito en Bancolombia, pero entonces el seguro yo no me acuerdo cómo lo tomé. Esas preguntas gruesas, grandes, se encuentran resueltas también en FASECOL. Les pongo aquí el ejemplo, el 12 de agosto fue afectado por el sismo, consulte canales de atención de su aseguradora. Cuando uno entra ya a FASECOLDA, en esa pestaña le aparece todos, seguros Suramericana, seguros Bolívar, seguros MAPRE, todos cuáles son los canales de atención, si tienen correo electrónico, si tienen centros de recolección, si tienen puntos de atención físico, ahí está la información país de las aseguradoras. Me pareció pertinente mostrarles porque pues no vamos a poder resolver las dudas de cada una de las aseguradoras. Hay nombres de las aseguradoras que en general la gente no conoce. Sí, no sé, voy a decir cualquiera, seguros Solidaria, ¿y eso qué es? Claro que es una compañía de seguros grande, fuerte, sólida. Ay, sí, sí, es que yo no sabía. Claro, entre aquí y la encuentra. Por eso yo estoy tratando de resolver las preguntas que me hacen de manera recurrente y sé que ahí van a encontrar las respuestas. Y luego ya vienen más, miren qué seguros protegen su vivienda ante terremoto y ellos explican, conozcan las coberturas esenciales, porque en seguros hay mucha terminología que no es tan fácil de entender. El lenguaje es un lenguaje muy técnico, muy elaborado. Yo siempre pongo un ejemplo que a uno le parece, ya cuando se vuelve el lenguaje común le parece normal y dice, ah, sí, es que eso es un siniestro, es que es una indemnización. La persona que no ha escuchado de eso, siniestro le suena como que es esto malévolo, una indemnización les cuesta trabajo y al final pues es el pago de una cobertura de un seguro.
pero volver ese lenguaje cotidiano no es tan fácil. Pero hoy en día pues existen estas ayudas, las redes sociales, como les dije, incluso pues la inteligencia artificial, uno también resuelve muchas dudas, pero lo mejor, más de estar desinformados, estar súper informado en donde toca y al canal que es, con la compañía que es. ¿Mm? En los bancos también hay mucha información, pero Fasecolda a nivel de específico, técnico, tiene todos los datos. Ese es, creo que es importante que lo tengan y así lo encuentran, así lo ven, muy de colores azules, por eso incluso los quise dejar así. Bueno, asegurar el patrimonio es fundamental para proteger los activos más valiosos frente a los imprevistos. Entonces les voy a hablar de vivienda, copropiedad y de la empresa. Pensamos que al final vamos a hacer las preguntas, pero pues igual cualquier cosa pues me interrumpe. Yo quiero en este primer ejercicio, para los que están viendo en este momento esta presentación y para los que lo vayan a ver en remoto, que se tomen un momentico y se autorresuelvan estas dudas. Si tiene crédito hipotecario, la vivienda tiene seguro contra incendios y terremoto. ¿Será que sí? Eso es sí, sí o sí, pero impajaritable que realmente eso es así. Respóndanse ustedes ahí en su mente o en el papel. Si usted tiene un leasing habitacional, lo mismo. La vivienda tiene seguro contra incendios remotos, sí o sí. Aunque el leasing, el crédito está a nombre del banco, pero entonces, ¿será que sí tiene? ¿Será que sí es necesario? Porque el banco, en teoría, es el dueño o en la parte contractual es el dueño del inmueble y uno está rentando el inmueble. ¿Eso sí tendrá seguro contra incendio terremoto? Pensemos. Si usted tiene un crédito hipotecario o leasing, cualquiera de los dos. Ah, no hay problema. Todo el que tiene crédito, ay, menos mal tiene crédito porque eso no es lío, todo está perfecto, así que usted se salvó. La patria está salvada. ¿Eso será cierto? Ah, yo tengo un seguro endosado. Voy a hablarles de la palabra endosado al banco. Es decir, yo tengo un crédito con el banco de la vivienda hipotecario, pero resulta que yo había comprado un seguro con un agente, un intermediario de Mafre. Pero era un seguro que yo vengo pagando de mi tarjeta de crédito todos los meses, entonces cuando me dieron el crédito en la vivienda, decido preguntar si yo puedo endosar ese seguro y se lo puedo llevar a la vivienda. Eso se llama una póliza endosada. Existe, es legal, funciona. Eso se llama beneficiario oneroso. Oneroso es que en caso de tal alguna falla, quien recibe el dinero es el banco. O sea, está endosado al banco, se llama beneficiario oneroso, banco, en mi ejemplo, Banco de la Vivienda. Esas palabras que uno no son tan comunes, en estos momentos se van a volver muy comunes. Entonces, un seguro endosado al banco, o sea, con beneficiario oneroso, todo está ok, porque eso ahí entre las aseguradoras del banco, todo está perfecto. No sé. Ahora, yo no tengo crédito, yo tengo una póliza individual o colectiva porque la tengo en una de empleados de mi empresa donde trabajo o individual porque la tomé en el ejemplo que les puse, que la tomé con un agente. Ay, qué dicha, porque yo ya sé que siempre tengo asegurada, porque tengo el seguro con el señor que es un agente que es repilo y él siempre me tiene todas mis cosas aseguradas, yo no tengo problema. Resuélvase resuelvan esas respuestas y les voy a poner las respuestas de cada una de las preguntas. Entonces, estas son las respuestas. Si tiene un crédito hipotecario, sí. Tiene un seguro con descenso, sí, sí o sí. Si tiene un leasing, sí, sí o sí. Eso no hay pierde. Que eso esté bien, que yo esté salvada la patria, no necesariamente. Ahí hay una alerta. Que señor amigo que lo endosé porque entre las entidades funcionan, no necesariamente. Y entonces que si tomé un crédito individual y el tipo es un repilo y siempre está pendiente, no necesariamente. Y ya les voy a explicar por qué no necesariamente. El resumen que les tengo acá es, cuando hay una obligación bancaria, sea un leasing o sea un crédito, y puede ser que yo tenga la póliza cobrada con el crédito, porque cuando utilicen un crédito, los bancos tienen la obligación de licitar y al licitar se le tiene que designar a la compañía que ellos hayan hecho su selección y hayan pasado el proceso y normalmente los créditos se desembolsan con esa aseguradora y se cobra siempre con la cuota del crédito. O sea, pagan una cuota de 500.000 pesos y hay un componente del seguro de incendio y terremoto que es de 50.000.
¿sí? Forma parte de la cuota del crédito todos los meses y en la medida que la persona pues esté al día, pues está todo cubierto y si está en mora, pues dentro de la mora le cobran también los seguros, ya hay una lógica de cobro. Sí, es una obligación, es un mandato tener los créditos hipotecarios, las garantías de los créditos hipotecarios leasing aseguradas. Si yo tengo una póliza con beneficiario oneroso, sí o sí, porque es que es una obligación mantener eso. Si yo tengo una póliza endosada, yo, y ahí hay un tema muy importante, con otra aseguradora que no sea la de la licitación del banco donde tengo mi crédito, y no llevé la póliza, no la renové, no la pagué, el banco entra en acción y tiene que asegurarlo, entonces le cobra el seguro. ¿Qué cuidado deben tener las personas? Que eso es un exceso. Pues si al otro lado pagó y no la mandó al banco, entonces el banco como no la recibió, seguramente lo incluyó y es posible que la persona esté pagando dos pólizas. Cuando hay dos pólizas, la ley no permite que uno pague dos pólizas para el mismo hecho, para el mismo siniestro, para el mismo daño. Aplica una de las dos. Entonces, eso es lo que menos pasa, que uno tenga doble póliza. Lo que más pasa es que la gente no tiene pólizas, pero pues eso puede pasar. Entonces, ese es el capítulo, digamos que happy, que uno dice, bueno, ya sé que tengo un crédito, está bien, pero no necesariamente esto nos lleva a que estemos realmente salvados la patria. ¿Por qué? Y aquí hay un tema monetario de decisión, de uno dice, ay, no, es que yo para qué asumo este valor de seguro, porque más bien vámonos por lo bajito. A qué hago referencia? Cuando uno nace con el crédito, si uno tiene un crédito hace 2 años, hace 3, hace 4, o compra la vivienda en ese mismo periodo, la vivienda tiene un valor. Con el tiempo, la vivienda va subiendo el valor comercial. Y el valor comercial no es solamente que, sí, yo le subí el IPC o yo le subí el índice de precios al constructor porque hay varios indicadores para subir el valor de la vivienda. Muchas veces, y eso pasa en muchas zonas, hay viviendas que no se valorizan tanto, pero hay otras que la zona empieza a tener mayor valor por las vías que se han hecho o por el tipo de viviendas que están construyendo y se valorizan con un salto mayor al estimado. Hay zonas en las que de manera permanente uno tiene que validar y decir, ve, en esta zona se incrementó, hubo un salto, miren extremos en Cartagena, miren extremos en diferentes poblaciones, en los llanos, eso pasa en todos lados, en la misma ciudad hay unas zonas en las que empiezan a tener una mayor valorización. Entonces uno siempre, siempre tiene que estar pendiente de validar estas dos preguntas. Si yo fuera a vender hoy mi casa, ¿cuál sería el precio al que yo lo fuera a vender? Razonable, ¿no? No es que yo quiero, que es que vale 100 y yo lo quiero vender en 200, pero razonable. Y si yo lo quiero vender eso porque realmente eso es lo que vale, por ese valor está asegurado mi casa. Eso aplica para el que tiene crédito, para el que tiene leasing, para el que tiene la póliza solita, el que la tiene una colectiva, el que la tiene una póliza individual, aplica para todos. El valor asegurado debería ser siempre el valor comercial y eso no siempre pasa. Cuando se desembolsa un crédito, es una vivienda nueva, la aseguran con el valor que está, pero resulta que la vivienda nueva en la zona X al año se subió mucho más de lo que uno se imagina, del año 2 un poquito, del año 3 otro poquito más. O si se compró una vivienda de interés social, que hay muchos que compran vivienda de interés social o para inversión o para vivir, y la remodela, le mete 70 millones de pesos, 100 millones de pesos más, le pone acabados bonitos, le pone pisos, baños, lo que sea, o una vivienda donde uno va a vivir y entonces le mete madera muy buena, le mete unos acabados en la cocina, las cocinas valen mucho, los baños valen mucho, y uno lo genera porque pues es que es su vivienda, porque entre más amor le meta, dinero, pues más vale y el día que lo vaya a vender muy bien, eso está muy bien, pero si nos olvidamos del valor del seguro, cuando pasa un siniestro, como nos pasa ahorita, es que nos damos cuenta que lo tenemos infra asegurado. Entonces, no por el hecho de tener un crédito me salvé la patria, pues salvé algo, pero siempre uno tiene que validar que tenga un valor comercial adecuado. Los bancos suelen hacer, lo hablo por la vivienda, porque pues ahí estuve en esa responsabilidad, de manera anual, revisar todo el mapa, los mapas de todos los riesgos, meterlos a ver en dónde están, en qué zonas se han valorizado más o no, hacen visitas, hacen inspecciones y se generan unos modelos de incremento que se les avisa al cliente, porque hay que avisarles
que tiene este incremento y por supuesto eso implica un incremento en la cuota, porque es un incremento en el componente del seguro. Y los clientes a veces se ponen bravos, pero cuando les explica con amor y con responsabilidad, pues dicen, ah, sí, sí. Entonces la pregunta del millón al final es, oiga, ¿el valor asegurado de mi vivienda realmente es el valor comercial? Eso es un punto a chequear siempre. O sea, ninguno crean que lo tienen garantizado. Yo tuve que entrar a mirar mi crédito hipotecario y revisar, venga, hijo de mi chica, no ni siquiera me acuerdo con qué aseguradora yo sí sé, pero pues en general, con qué aseguradora está, pues uno mira en el banco, baja el extracto, revisa los correos, revisa los canales, ah, sí, es la aseguradora tal. Pues en mi caso lo sé clarísimo, pero bueno, y ya sabiendo con la aseguradora, igual yo puedo pedir el certificado de seguro, mirar el valor asegurado, es decir, no está bien, lo corrijo. Entonces, voy a hacer un ejemplo visual. Y la pregunta es siempre, ¿mi patrimonio, mi vivienda, mi patrimonio realmente está protegido? Ahí hay otra palabrita que sale en el mundo de los seguros, que es el infraseguro o el supraseguro. ¿Qué es infraseguro? Pues estar por debajo del valor asegurado. Infra por debajo, supra por arriba. Pues tampoco tiene sentido que una casa que cueste 400 millones, yo diga, ay, si la amo tanto que yo sé que vale 800 y la voy a asegurar por 800. O sea, las aseguradoras no permiten tampoco tanto eso, pero uno debería estar asegurado en un valor razonable. Nunca será exacto, pero sí un valor razonable. Entonces, el ejercicio que yo les pongo acá es, tengo una vivienda que su valor real es el valor de 500 millones de pesos. Ese es su valor comercial, ese es el valor real, ese es el valor que está a precios del mercado, el vecino 500 millones, 530, 550, el otro 480, pero yo sé que el mío vale 500 millones de pesos. El día que yo lo quiero vender en 500 o un poquito más, o el día que esto se destruya, yo sé que con 500 millones me compro un apartamento o una casa del mismo valor. ¿Qué puede suceder? Que el valor asegurado no esté por 500, sino que esté por 200 millones. Y entonces resulta que yo le debo al banco 80 millones. Aquí arranca la dinámica de lo que hoy está pasando. Entonces, si yo le debo al banco 80 millones y está asegurado por 200 millones, la aseguradora me pagará 200 millones. ¿A quién? 80 al banco porque lo primero que tiene que hacer por obligación, porque ahí hay una deuda, es pagarle al banco los 80 y a mí como propietario me queda 120 millones de un apartamento de 500. ¿Qué perdí? 300 millones, una pérdida neta. ¿Para quién? Para mí como propietario. ¿Por qué? Porque no tenía la cobertura adecuada. Entonces, independientemente del modelo, yo puedo estar en este peligro hoy, ya real para algunos o latente para otros. En este momento yo he recibido llamadas de inmobiliarias, de clientes, venga, venga, yo quiero asegurar mi casa, ahí hay un tema que es importante ver y es como, y este ya creo que es casi el último slide que les tengo, y es para ver si realmente uno lo puede asegurar. Entonces, es diferente la copropiedad para la copropiedad o para la empresa, en general es lo mismo, el infraseguro, recuerden, estar por debajo del valor asegurado se llama infraseguro. Es un peligro para el propietario, siempre, porque es que es mi patrimonio, y si yo lo tengo evaluado o estimado en un valor por debajo de lo que debe, pues estoy mal. Entonces, la única recomendación realmente es actualizar ese valor. ¿Cómo? Ante el banco, ante el intermediario o agencia de seguros, o ante la aseguradora, si lo hizo directamente. Cuando hablamos de una copropiedad es lo mismo. También las copropiedades a veces en las reuniones, en las asambleas, que por presupuesto lo que se hace es buscar la aseguradora que la asegure con el valor comercial más bajito de la copropiedad y con que lo cueste menos, porque eso va dentro de la cuota de administración que yo pago todos los meses. Ahí sí, no importa la que sea, pero la que sea más barata, la más barata hay que revisarla, entonces revisen las cotizaciones, hagan el paralelo, normalmente las administraciones de las copropiedades juiciosas y hacen las tres cotizaciones, los residentes de una copropiedad, vamos a dónde al signo pesos, pero al signo pesos de para abajo, lo que nos cueste menos, lo que incremente menos la cuota de administración. Y muchas veces esto va relacionado con tener una póliza que no tiene la cobertura del valor comercial de la copropiedad. Y entonces de nuevo estamos siempre asegurados porque estamos
pues pagando menos por un valor asegurado mucho menor. Entonces, en todos los ejemplos hay que validar con quién corresponda, actualizar si toca, ¿no? Pues el edificio cuesta 10.000 millones de pesos, está asegurado en 5.000, pues nos va a tocar, señores, reunirnos y validar y revisar cómo actualizamos el valor comercial que corresponda y nos toca subir la cuota de administración y nos toca pagar más prima, pues sí, porque estábamos infraasegurados y nos toca buscar cómo estar asegurados. Sugerencia, si su patrimonio no está asegurado hoy y aún no presenta daños por terremoto, porque hay una cosa muy importante, si ya presenta daños por terremoto, pues es muy triste uno engañar a la aseguradora. Actúen siempre con la verdad, pero por delante. Si no está asegurado y no presenta daños, lo sugerido es asegurarlo. Si están en alguna zona en la que hubo terremoto, terremoto se sintió en casi todo el país, pero donde hubo afectaciones importantes, es preguntarle a la aseguradora si su casa es asegurable. Entenderán que si ya hay unas casas destruidas, la aseguradora no las puede asegurar porque ya el hecho incierto, y aquí hay un tema que es muy importante en seguros, para hacer un ejercicio de algo más cercano a nosotros, los seres, sí, como más cercanito, es el seguro del carro. Sé que no tiene que ver, pero no tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con el concepto de asegurar algo que ya esté dañado. Entonces, cuando uno toma un seguro en carro es porque espera que no le pase nada malo al carro. Hay un hecho incierto. No, ¿el carro está dañado? No. El carro está bueno, pero yo lo quiero asegurar por si me estrellan, por si me estrello, por si me lo roban, por si se daña. Por si es un riesgo incierto, no se sabe si va a pasar. El único riesgo cierto en seguros, así súper firme, es la vida. Se sabe que la persona va a morir algún día, pero no se sabe cuándo. Entonces ahí hay un tema de la incertidumbre del tiempo que por eso es asegurable. Entonces cuando un carro está bueno, pues uno lo puede asegurar, pero un carro ya está estrellado, ¿para qué lo aseguro si la aseguradora me va a decir viejo, pero si ya estaba estrellado? Es más, por eso las aseguradoras hacen una inspección o unas validaciones, toman fotos o revisan, pues porque un carro que ya está dañado no se asegura, porque el hecho incierto, si ya está dañado, pues no es real, porque ya está cierto. Entonces, si uno engaña a las aseguradoras, pues todo lo que obra uno mal, te va mal, porque el contrato de seguro es un contrato pues de concienzudo, un contrato en el que las dos partes están partiendo de la verdad. Entonces, si su casa ya está afectada o la vivienda, pues no es bueno mentir porque eso después la aseguradora va a pagar una plata, la aseguradora va a decir, yo no le respondo. Siempre es bueno preguntar porque no en todos los lados se lastimaron las viviendas. Entonces, eso es lo más importante que quería contarles. Aquí termina mi intervención. Sé que seguramente habrá algunas preguntas. Quisiera invitarlos a que escuchen a Diana para que ella redondee con el tema del seguro de arrendamiento y al final si tienen dudas, pues nos sentamos y la miramos. A no ser que tú digas lo contrario, pues esto ha sido por ahora. Pues buenos días para todos. Creo que algunos ya me conocen, los que no me conocen. Yo soy Diana Maldonado, soy la gerente de operaciones del Libertador eh, y llevo alrededor de 20 años trabajando pues con ustedes, con el sector inmobiliario, con el Libertador, con Seguros Bolívar, porque al final pues esto es como un todo en el que todos venimos trabajando muy juiciosos. Acá digamos que mi intervención un poco tiene que ver más que con una lista de chequeo de qué se debe hacer cuando esto sucede, es entender dónde, qué está pasando, cuál es la experiencia que hoy estamos viviendo. Eh, de corazón decirle a las inmobiliarias, si tenemos inmobiliarias conectadas de Cali, del eje cafetero, pues que las estamos acompañando y que desde Libertador hemos generado algunos procesos internos para apoyar toda esta situación que se está viviendo en estas ciudades. Pero digamos que hoy les vengo a compartir algunas preguntas. Digamos que nosotros
hemos estado acompañando a las inmobiliarias en el caso a caso y hemos definido que esto no es, y ayer estuvimos con muchas inmobiliarias compartiendo eh, varias cosas, pero sobre todo nos dimos cuenta que esto no es un tema donde todos los casos son iguales, donde todo se debe manejar de la misma forma. Y acá a lo que llamamos a todos es a hacer acuerdos y a ir mirando caso a caso cómo lo vamos solucionando, pues porque al final también hay personas, seres humanos de por medio, eh, que ya van a ver, digamos, dentro de las preguntas que nos hacemos todos en estos momentos, pues qué es lo que está sucediendo y desde el seguro de arrendamiento y los contratos de arrendamiento, qué sucede cuando tenemos este tipo de situaciones. Entonces, digamos que estas son hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay muchas situaciones a resolver, pero estas son como las 4 preguntas que más nos hicieron o que más nos hacemos todos cuando o somos arrendatarios o somos propietarios o somos inmobiliaria, en qué podemos hacer cuando un terremoto o cuando una situación de estas viene, ¿sí? La primera es, si yo soy inquilino y la vivienda quedó inhabitable, ¿tengo que seguir pagando el arriendo? Esa es una pregunta eh, que surge inmediatamente y acá digamos que tenemos que contestar 2 cosas. Uno, eh, que claramente hay inmuebles y en este terremoto que tuvimos el lunes pasado, eh, claramente hay inmuebles que definitivamente quedaron inhabitables, dejaron de existir, ¿sí? Hay otros que sufrieron daños muy graves, otros que sufrieron daños, ¿sí? Entonces, la palabra inhabitable en algunos casos es obvia, ¿sí? Pero en otros las autoridades son las que tienen que definir si es habitable o no, ¿sí? Me refiero a aquellos donde hay daños, eh, pero las autoridades tienen que definir si el inmueble se puede reparar y estructuralmente está bien para seguirlo ocupando o no, ¿sí? O si definitivamente hay orden de evacuación y de no regresar porque seguramente, aunque la estructura, digamos, no se cayó del todo, pues viene, digamos, una demolición o definitivamente el inmueble va a dejar de seguir existiendo. Entonces, en el caso de que efectivamente el inmueble no sea habitable, el inquilino no está obligado a seguir pagando el canon de arrendamiento. Y la razón es porque al dejar de existir el inmueble o la cosa, ¿sí? Deja de existir el contrato de arrendamiento, ¿sí? Entonces ayer nos hacían muchas preguntas frente al tema y pues muchos de los casos efectivamente el inquilino no está obligado a pagar. En el caso puntual de este terremoto donde ocurrió el 10 del mes, el inquilino o el arrendatario está obligado a pagar los primeros 10 días, es decir, el tiempo en que él de ese mes vivió en el inmueble. Entonces, esta es una de las preguntas más importantes, pero fíjense que tiene muchas aristas y por eso, digamos, no es un tema trivial en donde, bueno, si es habitable o no es habitable, pues resulta que no cualquiera puede, en algunos casos, decir si es o no habitable. Y ayer tuvimos muchos casos en donde nos decían, no, es que el arquitecto compañero de mi esposo fue y dijo, y desafortunadamente acá, y aunque todos los profesionales son bienvenidos a dar sus conceptos, pues digamos que las autoridades son las que realmente pueden definir si el inmueble es habitable o no. ¿Qué sucede acá? Acá también nos decían, listo, es habitable, pero el arrendatario no quiere regresar. Y fíjense que aquí tenemos un tema importante en donde somos personas, somos seres humanos con sentimientos y miedos, y hay personas que ven
un inmueble que tiene grietas, que no se sienten seguros, ¿sí? Eh, en ese caso, desafortunadamente, el inquilino pues sigue teniendo la obligación y aquí es donde muy seguramente todas las inmobiliarias tendrán que hacer acuerdos entre partes, como en algún momento lo hicimos, por ejemplo, durante la pandemia, donde pues nos toca poner de acuerdo a las partes para poder definir qué hacemos con el contrato de arrendamiento, ¿sí? En el caso de que sea habitable, el contrato continúa y el arrendatario tiene la obligación de hacer los pagos. En el caso de que no sea habitable, pues el contrato se termina sin multas, sin nada, o sea, simplemente hay una causal de terminación y pues digamos que el inquilino no está obligado. La segunda pregunta es, si soy propietario, ¿sí? Y mi inquilino deja de pagar porque definitivamente no puede habitar el inmueble, ¿qué puedo hacer? Entonces, al otro lado del tema está pues el propietario y el propietario se hace esa pregunta de, bueno, ¿y yo qué hago acá? ¿Sí? Y pues recuerden que el propietario está viviendo otra situación y es que pues su inmueble está presentando situación muy compleja y pues y si el inmueble no es habitable, pues el propietario no puede exigir el pago del arrendamiento a ese arrendatario o a ustedes en ese caso, ¿sí? Entonces, digamos que acá vuelvo y les digo lo mismo, es un tema de entender las partes porque ambas están pasando por situaciones muy complejas, pero sí entender que si definitivamente el inmueble no es habitable, pues ese arrendatario no tiene, deja de existir esa obligación porque el contrato de arrendamiento termina y pues no existe la obligación de pago, ¿sí? ¿Qué pasa con el seguro? Porque entonces nos decían, el seguro cubre la pérdida de ingresos por el arrendamiento. Entonces, recuerden que el seguro de arrendamiento es un seguro de cumplimiento, en donde lo que cubre es el incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento. Pero en este caso, ¿sí? Y pues todos los seguros de arrendamiento se sostienen del contrato de arrendamiento. Y en el caso de que el contrato de arrendamiento deje de existir, entonces deja de existir el riesgo asegurable y por lo tanto el seguro deja de tener la cobertura pues que tiene, es decir, la póliza deja de existir porque no existe el contrato de arrendamiento. No es porque los seguros en general no quieran cumplir, digamos, con sus obligaciones, sino pues que ese contrato deja de existir y por lo tanto pues el seguro pues no tendría esa cobertura, ¿sí? Nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer frente a todo esto? Porque miren que está el propietario, está el arrendatario, entonces nosotros hemos decidido, uno, mirar caso a caso, porque les quiero decir, cada caso tiene una situación diferente, cada caso hay que escucharlo desde todos los puntos de vista para poder entender qué tiene que hacer la inmobiliaria, qué tiene que hacer el arrendatario, qué está pasando por la cabeza de todos para poder ponernos de acuerdo y hacer que todo esto funcione de la mejor manera posible, entendiendo la situación tan compleja por la que están pasando estas ciudades, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es asesorar uno a uno y, por el otro lado, ayudando y apoyando a las inmobiliarias para reubicar esos arrendatarios, porque nos están diciendo, el cliente ya no puede vivir acá, necesito buscarle otro sitio, ¿sí? Entonces viene un proceso donde el estudio de nuevo, hacer otra vez un proceso, entonces eso es lo que estamos tratando de facilitar porque entendemos, ¿sí? Y las inmobiliarias también en Cali, en el eje cafetero, están trabajando arduamente por tratar de reubicar esos clientes en los inmuebles que tengan disponibles, que lo que nos dicen es no son muchos, ¿sí? Pero de todas formas tratando de ubicar y nosotros estamos apoyando desde el Libertador a que eso suceda muy fácil, que los clientes no tengan que hacer nada, nosotros lo hacemos todo al interior, entendiendo claramente la situación que se está viviendo.
Y la otra pregunta que nos hacen y nos hicieron ayer muy, muy seguido es, ¿quién responde por los bienes del inquilino? ¿Mm? Y aquí, aunque Normita no lo nombró, pues digamos que también existen seguros para los contenidos, porque a veces uno dice, bueno, el edificio está asegurado, pero tenemos muchas personas que no pueden, uno, que los contenidos, todos sus cosas que tenían en sus inmuebles desaparecieron porque se cayó la estructura, otros que las autoridades no están dejando entrar a los inmuebles a sacar sus pertenencias y eventualmente pues eso nos preguntan quién responde por eso, porque las inmobiliarias estaban muy angustiadas de si ellas tenían, digamos, alguna responsabilidad frente a los contenidos, frente a las cosas de los arrendatarios que se encontraban en los inmuebles, pero pues es claro que las inmobiliarias no tienen, digamos, que responder por ese tema, sobre todo si son las mismas autoridades las que no, le están diciendo, usted no puede entrar, no puede sacar nada, ¿sí? Entonces, son actos de autoridad que estamos viendo hoy en muchas situaciones como evacúe, no puede sacar, no puede entrar. Entonces, estas son situaciones que hoy se están viviendo y que nosotros desde el Libertador lo que estamos tratando de hacer es acompañar a las inmobiliarias, a propietarios y arrendatarios en este proceso de qué se debe hacer, ¿sí? En el uno a uno, porque como les digo, esto no es una lista de chequeo. Yo no puedo comparar una situación con la otra porque toca escuchar y entender bien qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que quería como contarles de lo que estamos hoy viendo en estas ciudades. Seguramente más adelante tendremos otras situaciones que solventar, sobre todo para apoyar y hacer que las ciudades, digamos, que vuelvan a lo que tenían antes, que seguramente va a tomar su tiempo, pero que aquí entre todos nos toca lograr este tema. ¿Cómo? Y ayer lo vimos, muchos acuerdos entre partes, ¿sí? Porque tenemos propietarios, tenemos arrendatarios y ustedes, las inmobiliarias, están, digamos, en la mitad, tratando de que ambas partes, pues, digamos, se sientan acompañadas. Entonces, desde Libertad lo que queremos hacer es acompañarlos, entender cada situación como única y darle la importancia que tiene. Pues digamos, sobre todo ahorita muy enfocados en tratar de reubicar esos arrendatarios eh, que pues no pueden ocupar los inmuebles en donde estaban. Entonces, esa era mi intervención. Aquí hay mucho tema. Ayer duramos todo el día con nuestras inmobiliarias, acompañándolas con muchas, muchas, muchas dudas. Eh, pero pues esto es más o menos lo que hoy nos está sucediendo, y de lo cual muy seguramente tendremos un aprendizaje de qué es lo que tenemos que hacer en estos casos, entendiendo pues que hay situaciones pues que es muy difícil solventar, pero que estaremos siempre presentes acompañando a nuestras inmobiliarias. Eso sería de mi parte, Adri y todos. No sé si ahora sí nos vamos a preguntas o lo que necesiten. Sí, tenemos dos preguntas en el chat, si quieres te las leo. Dale. David San Juan pregunta, hola, ¿la cobertura de las pólizas de los créditos hipotecarios van amparando linealmente la deuda frente a terremotos? En los periodos finales de la vigencia del crédito se reduce. ¿En qué momento se aconseja tomar una póliza que cubra la totalidad del inmueble contra un terremoto? La respuesta es siempre. Hay dos tipos de seguros en los créditos. Uno, el seguro de la deuda y otro, el seguro del inmueble. En el ejemplo que yo les puse, mi casa que cuesta 500 millones de pesos, pero yo pedí como crédito 200 millones. Entonces, cuando nace el crédito, yo tengo una deuda por 200, el valor asegurado de mi vida es de 200. Si yo me muero,
Entonces la aseguradora le paga al banco esos 200 y mi casa de 500 millones queda librecita de deuda para que mis hijas puedan vivir ahí. Eso en el seguro de vida deudores, vida. El seguro de incendio pues debe estar asegurado por 500 millones. Año 2. Resulta que yo pagué, aboné a capital y entonces ya no debo 200 millones, sino debo 100. Normalmente hay en algunas líneas de crédito dejan, yo digo pegado, el valor asegurado. Se queda firme, firme, firme en los 200, pero realmente yo debo solo 100. Entonces, cuando me muera, la aseguradora debería pagarle al banco los 100 y a mi familia los otros 100 restantes, pero pues ya la deuda queda completamente saldada. El valor asegurado debería ser 500 millones más lo que incrementa el valor comercial del inmueble. Año 3, lo mismo, la deuda va decreciendo, el valor asegurado de vida debería ir decreciendo, pero el valor asegurado de la casa debería ser fijo con el incremento que corresponde. No, y es bueno verlo y aclararlo y validarlo porque pues yo he visto muchos tipos de créditos en los que, no sé, es la definición, así se hizo, o era en el pasado, o era el sistema que lo manejara, por eso es muy importante, como les contaba, siempre estar monitoreando el valor asegurado del inmueble. Perfecto, David nos indica que muy claro, que muchas gracias. Recuerden que pueden ir consignando sus preguntas en el chat de la reunión o levantar la mano. Catalina Ruiz pregunta, ¿el Libertador cuenta con esa póliza para asegurar los contenidos? No, recuerden que el Libertador no es una aseguradora, pero Seguros Bolívar sí cuenta con ambas, ¿sí? O sea, la póliza para el edificio, la estructura, que es la que vino hablando Normita en este momento, y también los contenidos. Entonces, cuando tú vas a asegurar tu inmueble, o si quieres solo los contenidos, también puedes asegurar solo los contenidos, ¿sí? Eh, y pues digamos que ellos te asesoran en este momento, pues ellos, Bolívar está atendiendo mucho de lo que está sucediendo, pero en el numeral 322 o con Normita también pueden, digamos, averiguar ese tipo de seguros de contenidos. Bolívar sí lo tiene. Yo quería hacerte una pregunta o hacerles una pregunta. Muchas gracias a Karina que nos está preguntando. Numeral 322 es para también hacer el reporte o cuáles son las líneas, Diana, para hacer los reportes ya de los siniestros. Mira, es que digamos que frente a la póliza hogar o vivienda que estaba diciendo Normita, que es de Seguros Bolívar, es el numeral 322. De todas formas, Bolívar está siendo súper, súper proactivo y con una atención súper buena. Y pues así tú no reclames, ellos, digamos, están haciendo un censo de lo que está sucediendo en todas las ciudades y si tú no reclamas, seguramente ellos estarán contactándote. Y el Libertador, digamos que tiene sus canales propios para el seguro de arrendamiento, que pues por ahí todas las inmobiliarias saben cómo deben reclamar. Entonces, numeral 322, Seguros Bolívar y los canales del Libertador, los que ya todos ustedes conocen para el seguro de arrendamiento. Adelante, Katy. Listo. ¿Un arrendatario puede argumentar el uso y goce del inmueble desde el aspecto emocional y psicológico, a pesar de que el inmueble sea habitable desde sus aspectos estructurales, pero por daños de elementos no estructurales no se sienta seguro? ¿Cómo funciona como causal determinación del contrato? ¿Funciona como causal determinación del contrato? Sí, eso está sucediendo en muchos casos donde ya la autoridad, vuelvo y les digo, acá deben ser las autoridades las que realmente digan si es habitable o no. Si es habitable y ese arrendatario por temas psicológicos, miedo, porque está sucediendo, no quiere seguir en el inmueble, no es una causal determinación, ¿sí? Es decir, si él quisiera terminar el contrato de arrendamiento, pues tendría que terminarlo pues pagando, digamos, la penalidad que esté consignada en el contrato de arrendamiento. Pero ahí es donde nosotros estamos llamando a los acuerdos, ¿sí? Porque es que si yo estoy afectado, ¿sí?
pues muy complicado obligar a una persona a permanecer en un lugar donde no se siente seguro, por más que le digan que es seguro seguir ahí, ¿sí? Entonces, no es causal, pero ahí es donde le estamos diciendo a las inmobiliarias, busquen esos acuerdos para que, digamos, la persona se pueda ir y propietario pues acceda o la penalidad no sea tan alta porque no es una causal, tristemente no lo es. Entonces ahí es donde viene cómo nos ponemos de acuerdo entre todos y el trabajo de la inmobiliaria es, digamos, poner de acuerdo a las partes, que es lo que muchas hoy están haciendo en esas ciudades. Muy bien. David acá nos da las gracias por las respuestas y por la charla. Igual me quiero sumar a él, agradecerles al equipo de Libertadora, a Eliana, a Diana y a Norma Piedad que nos hayan acompañado en estos momentos, a nosotros y a nuestras inmobiliarias en Cali, en Ibagué y en las ciudades afectadas. Quiero agradecerles ese apoyo y la rapidez en que generamos este encuentro para hablar del tema con todo el conocimiento que ustedes nos podrían ofrecer. Diana y Norma Piedad y Eliana, de nuevo mil gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a todos, muy Están muy amables. bien. Gracias, Adri. Bueno, Bueno, chao, chao, chao a chao. ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Chao, chao.